Gracias. Sí, solamente decía que cuando tenemos una Biblia de estudio a la mano, es importante saber qué Biblia de estudio, ¿verdad? Porque el asunto de las Biblias de estudio hoy en día es que hay muchas y muy buenas, pero no todas son buenas en el sentido en que hay falsas líneas de pensamiento o escuelas de pensamiento aún dentro del cristianismo que tratan de hacer énfasis en algo que están interesados y lo enfatizan en los estudios que vienen en las Biblias de estudio. Pero yo creo que solamente hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Que sea una Biblia de estudio que podamos, por decirlo así, certificar que es de una fuente buena o correcta. Alguien podría decir en ese momento, bueno, díganos cuáles son. Bueno, no, yo creo que sería importante, si usted tiene una Biblia de estudio y quisiera consultarlo así de manera personal, o tráigala y la vemos en un momentito, y hay algunos elementos importantes a considerar. Yo recuerdo que hay una Biblia de estudio. Bueno, no sé si se llama Biblia de estudio, creo que no, pero por ejemplo la traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia que usan los testigos de Jehová, ya de por sí hay una serie de elementos que se pueden considerar incorrectos al usar una Biblia como esta. Uno, para mencionar algo, es que esta Biblia no fue traducida de los idiomas originales a nuestro idioma, sino que fue una Biblia que se tradujo de idiomas originales, a mi entender, al inglés y del inglés al español. Y aunque no soy conocedor del idioma inglés, pero sí sé que es un idioma que es mucho más pobre, por decirlo así, que el idioma de español. Entonces hay cosas que se pierden en el camino. Pero yo creo que las Biblias de estudio, por supuesto, que nos van a funcionar. Bien, dicho esto, hermanos, yo quiero hacer ahora otra pregunta, y esta no tienen que abrir el micrófono para contestarla, pero sí considerarla. Yo sé que la pregunta en primera instancia parece una pregunta con poca lógica, porque usted dirá, hermano, es como obvio la respuesta, pero no. La pregunta es, ¿para qué estudia usted la Biblia? ¿O para qué lee usted la Biblia? Y no quiero que piense, no, es obvio. No. Yo quiero que usted se conteste, ¿para qué yo estudio la Biblia? Y una vez que usted se contesta eso, yo voy a decir algunas cositas ahí que podrían ayudarnos. Yo no pretendo en esta conversación que tenemos acerca de la importancia de estudiar las Escrituras, tener una clase de instituto bíblico, de método de estudio bíblico. No es ese mi objetivo. Si usted quiere estudiar así un poco más formal, pues lo puede hacer en el Instituto Bíblico, por supuesto. Pero lo que yo busco en esta noche es que nosotros, como cristianos, podamos tener claro, bueno, yo estudio la Biblia de esta forma o de varias formas, porque no se debe de leer o estudiar la Biblia solamente de una forma. Yo creo que hay una gran cantidad de formas en las que nosotros podemos y debemos de estudiar la palabra de Dios durante el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿por qué usted o para qué usted lee y estudia la Biblia? Pensando en esta pregunta, que seguro ya usted tiene su propia respuesta y espero que sea una muy buena respuesta, yo quiero considerar varias cositas. Una de ellas es que, bueno, la Biblia se puede leer o se lee, digamos que para obtener conocimiento histórico, porque aunque la Biblia no es un libro de historia, es un libro que contiene historia. Es decir, el enfoque fundamental o principal de la Biblia no es contarnos la historia. El enfoque es otro, es el plan de Dios, la salvación de Dios para el ser humano, el plan de Dios para
para la salvación del ser humano. Pero no podemos ignorar que hay una gran cantidad de información histórica en la Biblia que le va a servir al mundo, le ha servido al mundo. En la Biblia nos encontramos también información científica que le ha servido al mundo. En la Biblia nos encontramos información sanitaria que le sirve al mundo. Es decir, en la Biblia podemos encontrar muchísimas cosas. Hay gente que puede leer la Biblia para obtener conocimiento histórico, tan solamente, o también para obtener conocimiento cultural. La Biblia es un libro donde habla de la riqueza cultural de no solamente de un pueblo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la historia de Costa Rica, pues mucho va a ser de la cultura tica. Pero en la Biblia nosotros tenemos información de la cultura judía, de la cultura hebrea, de la cultura egipcia, de la cultura griega, bueno, de tantas culturas. Entonces, la Biblia se puede leer o estudiar para obtener conocimiento histórico, como dije, para obtener conocimiento cultural. También otra de las razones por las que la gente puede leer la Biblia podría ser es por satisfacción personal. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, hay gente que de por sí le gusta leer y leen lo que sea, les encanta leer y les gusta leer muchas cosas. Entonces, como parte de ese gusto por la lectura, a lo mejor se sienten felices o satisfechos al también leer la Biblia, además quizás de otras cosas que lean. Y esa es una razón que la gente algunas veces tiene. Pero voy a ir a la otra razón, o la razón, en mi criterio, la más importante y la razón por la que nosotros debiéramos de leer la Biblia o debiéramos de estudiar la Biblia. Para efectos de la realidad que el mundo está leyendo, no parece que esta sea la razón fundamental por la que la gente lee la Biblia. Y ya voy a explicar qué estoy diciendo. La Biblia, creo yo, debe de ser leída con el propósito de que sirva de norma de vida para nosotros. Es decir, la primera razón por la que yo debo de leer la Biblia o de estudiar la Biblia tiene que ser porque quiero que la Biblia sea la norma que me va a regir a mí para vivir. Esa debiera de ser la razón. Creo yo que cuando Dios nos dejó su palabra, nos la dejó para que nosotros conociéramos de Él, para que conociéramos su voluntad. Entonces, aunque no sea malo leer la Biblia para tener conocimiento cultural, por ejemplo, yo creo que para un cristiano, la razón fundamental, exacta, por la cual se acerca a la Biblia, a la palabra de Dios cada día, debe de ser buscando la voluntad de Dios. Debe de ser, es decir, si me voy a sentar a leer la Biblia, debo de sentarme buscando escuchar la voz de Dios. Y esto que yo estoy diciendo pareciera ser algo simple, pero eso es lo que cambia la vida de las personas. Pero eso es lo que cambia la vida de los pueblos. Y eso es lo que ha cambiado la vida incluso de naciones, porque en la historia del cristianismo hay países enteros o naciones que un día se expusieron a la palabra de Dios y sus vidas fueron completamente transformadas, cambiadas por el poder de la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué leo la Biblia? ¿Para qué estudio la Biblia? Para que sea la norma de mi vida. ¿Y qué significa que sea la norma de mi vida? Bueno, que va a regir mi vida en la parte de fe y va a regir mi vida en la parte de conducta. Si la Biblia se lee con ese propósito, yo creo que uno va a descubrir no solamente la información de quién es Dios, sino que va a conocer a Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene mucha información de Dios, mucha.
mucha información. Pero cuando usted estudia la Biblia y se sienta a escuchar la Biblia o a leer la Biblia, pensando en que la Biblia le sirva para los asuntos de la fe y que le sirva para los efectos de su conducta, hermano, uno empieza a conocer a Dios de una manera diferente. Yo creo que una de las cosas que nosotros nos encontramos en la iglesia, perdón, hoy estoy con un poquito de tos, este viento que ha hecho, pues me ha provocado tos. Yo creo que la situación que hoy vivimos en el mundo, es decir, todo lo que está en nuestra vida hoy en día, tiene que ver con asuntos de fe. Y todo lo que nosotros enfrentamos tiene que ver con la conducta, es decir, cómo yo enfrento la vida. Cuando yo conozco a Dios, yo enfrento la vida tomando en cuenta a Dios. Ustedes recordarán un pasaje y es cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, yo estoy enfrentando mi vida de fe y mi vida de conducta tomando en cuenta la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a ver que alguien me escribió aquí. Permítame que estoy leyendo un mensaje. Me gustaría una frase. No la recuerdo. Que no todo lo que la Biblia dice Sí. Bueno, gracias, Alberto. Perdón que interrumpí, pero esta clase es de eso. Vamos a estar interrumpiéndola y no hay ningún problema porque lo que queremos es cómo crecemos. Lo que Alberto está diciendo ahí es que hay una frase que dice que no todo lo que la Biblia dice lo enseña y no todo lo que la Biblia enseña lo dice. Lo voy a repetir. No todo lo que la Biblia dice lo enseña y no todo lo que la Biblia enseña lo dice. Entonces, un ejemplo. Bueno, el ejemplo es que hay un ejemplo que es chistoso en esto, pero que nos sirve mucho. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, él fue y se ahorcó. Entonces, la Biblia dice que Judas se ahorcó, pero no enseña que la forma en la que nosotros resolvemos un problema es ahorcándonos. Entonces, la Biblia dice que Judas se ahorcó, pero la Biblia no enseña por el problema de que vendió a Jesús y se sintió con tristeza y dolor en su corazón o remordimiento y fue y se ahorcó, dice la Biblia. Entonces, claro, cuando la Biblia nos cuenta esta historia, nos está contando la historia, pero no nos está enseñando a que esa es la forma en la que usted va a enfrentar su problema. Entonces, por eso la frase dice, no todo lo que la Biblia dice lo enseña. Ahora, la otra parte de la frase que es, no todo lo que la Biblia enseña lo dice, es que hay cosas que la Biblia no las dice así puntualmente, así con detalle, pero que son parte de nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia dice que tenemos que, qué sé yo, perdonarnos. La Biblia enseña que hay que perdonar. No da una lista de cosas que hay que perdonar y otras que no hay que perdonar. No, la Biblia nos enseña que hay que perdonar. No da la lista, pero nos enseña que hay que perdonar. Entonces, aunque no me dé la lista, cada situación en la vida donde yo me he sentido ofendido, maltratado, injustamente, yo debo de perdonar. Eso es lo que la Biblia enseña. Y aunque no dice así en detalle, no dice por cada detalle tú tienes que pedir perdón. No dice eso, pero me enseña a perdonar. Bueno, vamos a continuar. No sé si lo dije claro, espero que sí. Pero continuemos con esto. Ahora, ¿por qué yo quiero detenerme en este asunto de la forma perdón, hermano, en que nosotros estudiamos la Biblia? No todo lo que dice la Biblia
lo enseña y no todo lo que la Biblia enseña lo dice, correcto. ¿Por qué quiero detenerme acá? Porque yo creo que en nuestro tiempo, aunque se habla mucho de la Biblia y hay canciones de la Biblia y hay frases y muchas cosas que sacamos de la Biblia no exactamente está funcionando en la vida de la iglesia cristiana como la regla de fe y conducta. Y eso es grave porque esa es la voluntad de Dios, que la palabra de Dios nos inspire a nosotros hacia la voluntad de Dios. Yo veo que hoy nosotros, los cristianos, tomamos decisiones y una vez que tomamos las decisiones, oramos y entonces decimos, ya yo oré, pero no es así como funciona. No es lo primero que le preguntamos a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Sino que primero pienso, ¿cómo me siento yo? Y la voluntad de Dios, bueno, Dios, es que yo me siento así. Y esa actitud es una actitud donde no pareciera que Jesús es el Señor de nuestra vida, porque la Biblia nos habla acerca, y la Biblia enseña esto, que Jesús debe de ser el Señor de nuestra vida. Y ustedes recuerdan que Señor en nuestra cultura no exactamente significa lo que significaba en la Biblia Señor. Señor en la Biblia es el dueño absoluto de. Y cuando nosotros aquí le decimos a alguien, sí, Señor, no le estamos diciendo, usted es el dueño absoluto de mí. No. Le decimos Señor como una forma de respeto a la otra persona. Pero cuando nosotros leemos en la Biblia que Jesucristo es el Señor, lo que la Biblia está diciendo, Él es el dueño de nuestra vida en este caso. Entonces, nuestra oración, cuando le decimos a Dios, Señor, usted es el dueño de mi vida está aquí en sus manos, usted haga como usted quiera, yo voy a ser obediente. Ahora, voy otra vez con este asunto de cómo estudiamos la Biblia. Ahorita vamos a entrar, bueno, hoy o dentro de un rato o después, si hay preguntas, vamos a hablar de algunos así métodos específicos, sencillos. No estamos aquí, como dije, en una clase de métodos de estudio bíblico bíblico en un instituto. No es eso lo que buscamos, sino el que usted se asegure de que está estudiando la Biblia y que este año, hermano y hermana, usted sea un hombre de la Biblia, un hombre de la palabra de Dios, como creo que Dios quiere que lo seamos. Bien, hasta aquí yo quisiera saber si hay alguna pregunta, algo que usted quiera decir de manera puntual. Ustedes ya vieron que ahí Ariel nos está haciendo el favor de que las cosas significativas que vamos mencionando se están escribiendo ahí. Además, vamos a tener esto en YouTube, esto que estamos hablando, va a estar en YouTube y usted va a tener, por supuesto, acceso a ello también. ¿Alguien quisiera decirnos algo en cuanto a lo que yo he dicho o si hay alguna pregunta muy importante, si la puede hacer, porque nuestro deseo es evacuar cualquier pregunta si podemos en esta noche? Recuerde, abre su micrófono y nos dice la pregunta lo más rápido posible. ¿Alguien? Yo solamente estoy viendo las pantallas, entonces no puedo verlos a ustedes, a las caras, pero ahora sí estoy viendo algunos. Si alguien tiene una pregunta o algo que decir específicamente de lo que yo estoy hablando, abre el micrófono y nos dice. ¿Hay alguien? ¿Nadie quiere hablar? Bueno, nadie quiere hablar. Puede ser una muy buena señal o una muy mala señal, pero bueno, yo espero que sea buena señal. Otra vez, o más bien continúo. Decía que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Esa frase es una frase trillada, pero tiene que seguir siendo una frase trillada en nuestra mente, en nuestro corazón, porque la Biblia debe de ser la base de la fe y de la conducta. Es decir, si usted tuviera que seccionar
la vida de fe que usted tiene, es decir, usted es una persona de fe, usted cree en Dios, usted cree en la Biblia, usted cree que Dios existe, usted tiene esperanza en la vida eterna, eso es la fe. Esa vida de fe debe de ser dictada por la Biblia, por la palabra de Dios. Si usted tiene un hogar, un matrimonio, su hogar necesita ser dirigido por lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No es qué me sirve de la Biblia para acomodarlo a mi situación, es no, cómo me acomodo yo a la situación de lo que dice la palabra de Dios. Eso tiene que ver con la fe y con la conducta. Hoy en día, la fe y la conducta no necesariamente se están dirigiendo por la Biblia, sino que se están dirigiendo por otras razones, por muchas otras circunstancias, incluso por ideologías y no por lo que la palabra de Dios nos dice. Y yo quiero que usted hoy piense en que no puede ser, no está bien para un cristiano dirigir su vida por una ideología, por un argumento, por algo que la gente nos vaya a decir o por algo que nosotros queramos creer, pero que no es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia debe de ser nuestra regla de fe y conducta. Bien, todavía hay espacio para alguna pregunta. Si alguien quiere hacerla, solamente abre el micrófono y me interrumpe, perdón. Bien, ¿cuáles métodos podemos usar o debemos de usar? Bueno, sabemos que la Biblia tiene muchísimos capítulos, 1189 para ser exactos, son bastantes capítulos, más de 31,000 versículos, 31,102. Y es grande este libro. La palabra de Dios es un libro grande. Yo creo que uno necesita establecer una forma de lectura o de estudio, como ya algunos de los que están acá lo han mencionado. No creo que haya que quedarse solamente con una forma, no creo, porque si por ejemplo usted va estudiando versículo por versículo, pues va a pasar mucho tiempo, ¿verdad? Muchos años para pasar toda la palabra de Dios, toda la Biblia. Y eso pues no le permitiría avanzar muchísimo en todo el conocimiento de la palabra de Dios. Pero yo creo que hay que definir un método, que podemos tener un método y de vez en cuando buscar otras formas en las que podamos tener más amplio el panorama. Por ejemplo, bueno, la Biblia está dividida en capítulos y versículos, sabemos. También está dividida en libros y también estos libros están divididos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo creo que sin dejar de estudiar el Antiguo Testamento, porque es muy, muy importante en nuestra vida el Antiguo Testamento, yo creo que los cristianos debemos de darle una estudiada, por decirlo así, al Nuevo Testamento. Y creo que el Nuevo Testamento debe de ser estudiado, bueno, de muchas formas, pero si usted va a empezarlo, debiera de empezarlo con el Evangelio, es decir, con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque el Evangelio, que son las buenas noticias, nos cuentan la historia de Jesús, de cómo Jesús vino y realizó su obra de redención por nosotros. Ahora, tenemos 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, cada uno de ellos nos da su perspectiva, es decir, cómo vieron ellos la película, bueno, no fue una película, la vida de Jesús, cómo fue, cómo entendieron ellos lo que estaba pasando. Ese estudio de el Evangelio es un estudio que yo creo que todos los cristianos debemos de hacerlo, es decir, pasar por el Evangelio, leer Mateo, leer los 28 capítulos de Mateo, leer
los capítulos de Marcos, los de Juan, los de Lucas, porque así vamos a tener una perspectiva más amplia, porque estos 4 evangelistas nos cuentan la historia de la vida de Jesús. Bueno, otro libro, y por supuesto todos los libros hay que estudiarlos, pero el estudio del libro de los Hechos, yo creo que es un libro que nos ayuda a nosotros muchísimo en el conocimiento histórico de la iglesia y que nos enseña pautas, claves para nuestra vida como cristianos, como creyentes en la iglesia, como gente que está viviendo en medio de un mundo. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos, por ejemplo, bueno, nos cuenta cómo la iglesia se fue desarrollando, pues fue avanzando, fue predicando el evangelio, pero nos cuenta cómo hubo persecución, también nos cuenta de manera supremamente interesante cómo el Espíritu Santo estaba con los hermanos en el primer siglo. Y para mí ese es un estudio sumamente importante porque, dígame usted, ¿quién no considera importante la presencia del Espíritu Santo en este tiempo y en nuestros días? Supremamente importante, ¿verdad, hermanos? El que usted cuente, y yo también, con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno lee el libro de los Hechos, usted se da cuenta de la historia, de lo que pasó Pedro, de lo que pasó los otros discípulos, de lo que pasó Pablo, de cómo, pero sobre todo usted se da cuenta de cómo el Espíritu Santo estaba ahí dirigiéndolos, dándoles la dirección por donde debían de ir los cristianos. Entonces, así podríamos continuar hablando de cada una de las cartas, del Apocalipsis y de todos los demás libros de la Biblia. Alguien mencionó ahí que están leyendo o estudiando el libro de los Salmos. Por supuesto, en el libro de los Salmos usted se va a encontrar mucha riqueza espiritual y también consejos cómo enfrentar situaciones que se presentan en la vida. Yo creo que sí es muy importante, no solamente al estudiar el libro de los Salmos, sino todos los libros de la Biblia, que nosotros sí leamos un libro, estudiemos, pero recuerden que la Biblia es una, no es solamente una parte. Cuando yo leo solo un libro o estudio solo un libro de la Biblia, obviamente solamente estoy obteniendo una parte de la información. Hay formas y una forma de ellas nos la da lo que se llama la teología sistemática. La teología sistemática nos ayuda o es la forma de ir leyendo la Biblia o estudiando la palabra de Dios por temas. Hay temas específicos. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de la salvación, y yo quisiera a ustedes animarles a hacer un estudio de la salvación. ¿Qué dice la Biblia de la salvación? La salvación del ser humano. Por ejemplo, ¿qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Bueno, ¿qué enseñó Moisés sobre la salvación? ¿Qué enseñó Juan? ¿Qué enseñó Pablo? ¿Qué dice el Apocalipsis de la salvación? Vea que ya, con solo eso ya usted tiene docenas de horas de estudio para estudiar lo que es la salvación. Ahora, esto que yo estoy diciendo tiene como propósito que usted haga lo que llaman los teólogos teología. Es decir, usted va a hacer su teología. Es decir, usted no está diciendo cómo es que la Biblia habla de la salvación porque el pastor lo dijo. No, el pastor lo dijo en la iglesia, pero yo lo estudié, yo leí los versículos, yo busqué en la palabra de Dios mi propio estudio de la salvación. Eso va a enriquecer muchísimo la vida de un cristiano. Ahora, yo veo, y cuando digo que veo es porque este es mi trabajo. Yo trabajo como pastor, ustedes lo saben, y constantemente estoy hablando con la gente y escuchando a la gente. Y es fácil escuchar a la gente hablar acerca de lo que piensan, no de lo que Dios piensa. Es muy fácil.
es muy fácil decir lo que yo pienso. Me es más difícil decir qué dice Dios, qué dice Dios. Y mucha gente que fácilmente se atreven a decir, es que Dios está diciendo, muchas veces nos encontramos que no tiene ningún sustento en la palabra de Dios. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que es importante el estudio de la Biblia de esta forma, porque le da a usted una base sólida. Es decir, una hermana puso acá, yo he leído la Biblia varias veces. Eso es muy importante. Y ya voy a seguir con esto de leer la Biblia varias veces. Que el comentario que puso la hermana. Gracias, hermana. Pero es muy importante el que usted sepa que las cosas que usted está diciendo, también usted las está estudiando en la palabra de Dios. No porque yo como pastor esté pensando enseñarle algo que sea incorrecto, pero por supuesto no soy el Espíritu Santo. Entonces usted debe asegurarse, ir a las escrituras, a la palabra de Dios. La hermana puso ahí que ha leído la Biblia varias veces. Hermanos, yo creo que hay que leer toda la Biblia y siempre he dicho que al menos una vez en la vida hay que leer toda la Biblia, pero yo creo que ya no es una sola vez, que varias veces hay que leer toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y le voy a decir por qué. Toda la Biblia nos da un panorama más amplio de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Porque ustedes saben que constantemente nosotros tenemos muchas preguntas a Dios. A Dios le hacemos muchas preguntas. Y bueno, cuando usted lea toda la Biblia, no es que va a tener menos preguntas, va a tener más bien. Le aseguro que sí, va a tener más preguntas. Pero esa dinámica de preguntarle a Dios, de la necesidad de entender cosas que difícilmente algunas veces las entendemos, me hace crear una mayor dependencia de la palabra de Dios. Usted necesita crear dependencia de la palabra de Dios. Yo sé que nosotros en nuestro tiempo estamos cada vez tratando de depender de menos cosas. Ejemplo, nuestros hijos los amamos, están cerquita de nosotros, pero llega un momento donde estamos tratando de que dependan menos de nosotros, que sean más autónomos, por decirlo así. La dependencia de la palabra de Dios debe de permanecer durante nuestra existencia en esta tierra. Es decir, debe de haber una dependencia de la Biblia. Por eso he dicho, como lo dije el domingo, Dios quiere que seamos gente de la palabra, de la Biblia, de la Biblia. Ahora, quiero tocar un punto aquí que creo que es importante, bastante importante, pero sé que es difícil, y es lo siguiente. Cada uno de nosotros, cuando leemos la Biblia, la leemos ya con una predisposición, es decir, lo que nos han enseñado. Cuando nosotros llegamos a la iglesia cristiana o éramos católicos o lo que usted haya sido antes de ser cristiano, ya alguien le dio un conocimiento de Dios, alguien le mostró a Dios de una forma. Y eso hace que nosotros lleguemos a las escrituras, a la Biblia, ya con una imagen predispuesta, no solamente de Dios, pero de las escrituras. Les voy a poner un ejemplo. Yo nací en un hogar católico. Yo fui católico hasta que tenía 16 años. Cuando tenía 16 años, yo acepté a Jesús. Los primeros 16 años de mi vida siendo católico, yo pues no era que estaba metido profundamente en la iglesia católica, no, pero era lo que se llama un buen católico. Cada domingo asistía a misa, trataba de escuchar y de atender las enseñanzas de la iglesia católica. Fui una persona que me bautizaron, hice la primera comunión en la iglesia católica. Entonces era un católico promedio, digámoslo así, para usar esas palabras. Cuando yo llegué, nunca había leído la Biblia en la iglesia católica, la verdad. Pero cuando llegué a la iglesia cristiana y me dijeron que empezara a leer la Biblia,
yo empecé a notar algunas diferencias entre el Dios que a mí me habían enseñado y el Dios de la Biblia. La verdad es que yo no estaba como muy claro, no tenía como tan claro el panorama. He conversado muchas veces con mi esposa porque mi esposa no fue católica nunca. Creían en Dios, no eran ateos, pero no eran católicos. Entonces tenían su propia imagen o su propia perspectiva de Dios. Entonces, cuando nos sentamos a hablar, muchas veces hemos visto las diferencias de cómo yo percibía a Dios y cómo lo hacía ella. Y yo les confieso que mi esposa tenía un entendimiento de quién es Dios mucho mejor o más acorde con lo que dice la Biblia que el que yo ya tenía. ¿Por qué razón? Porque yo tenía un entendimiento de Dios de acuerdo a lo que me habían enseñado. Con esto, con este ejemplo, lo que yo quiero decir es que cuando usted se sienta a leer la Biblia, y entiéndame lo que voy a decir, olvídese por un momento de lo que dice el pastor. Olvídese por un momento de lo que dicen en la televisión. Olvídese, usted necesita, sin prejuicios religiosos, ir a la palabra de Dios, conocer a Dios, usted y Dios. El estudio de la Biblia hace que eso sea un estudio, voy a decirlo de esta manera, más puro, porque muchas veces nosotros escuchamos a la gente dando una opinión de cosas que no son correctas. Yo siempre menciono un ejemplo. Ustedes saben que soy un pastor de las Asambleas de Dios. Por toda mi vida, por 35 años, he estado trabajando con las Asambleas de Dios y siempre me hace gracia porque recuerdo a un hermano que él decía esta frase y creo que todavía la dice. Él decía, hay muchas doctrinas, pero como la doctrina de las Asambleas de Dios hay pocas. Unas palabras así. Y yo me río no porque no crea que las Asambleas de Dios tienen una buena doctrina, por supuesto que creo que sí, pero por supuesto que sé que no es perfecta y que tiene también deficiencias, una denominación como las Asambleas de Dios. Entonces, lo que yo quiero decir es que la persona, si se sienta a leer las escrituras ya con la información que otro le dio, ya está influenciado por aquello que no le permite ver exactamente lo que Dios quiere decirle al corazón. Bien, bueno, ya se nos está terminando la hora, pero el propósito es seguir la otra semana hablando de métodos o formas de estudiar la palabra de Dios. Antes de terminar, yo sí quisiera resumir o decir que mi deseo hoy y los otros jueves que estemos hablando de este tema es que usted estudie la Biblia, que usted lo haga. Si usted puede tener un cuaderno y apuntar, digo que apuntar porque ustedes saben que uno aprende más cuando uno apunta las cosas, dice las cosas y apunta sus notas. Ahí hay pensamientos que le llegan, que usted, si usted lo apunta después cuando usted lo vuelve a leer, usted puede aprender muchísimas cosas. Porque nuestro deseo es que usted sea un hombre de la Biblia, que sea un hombre de la Biblia, que sea una mujer de la palabra de Dios. No importa si no es una persona de Renacer, no importa si no es una persona de las Asambleas de Dios, pero que sea una persona de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. El objetivo de hoy es crear un deseo por estudiar la Biblia. Claro, usted debe de estudiar la Biblia para que cuando el pastor o cualquiera esté en el púlpito predicando, usted tenga elementos para decir, eso es correcto por esta y esta razón, o no, eso que se está diciendo no es exactamente acertado, es más un asunto religioso o tradicional o cultural y no un asunto bíblico. Bueno, voy a dejar el tema hasta ahí. Es importante que si usted tiene preguntas, las haga. Usted las puede mandar al WhatsApp de la iglesia y ahí las vamos a contestar la otra semana. Si quiere comentar algo acerca
del estudio de las Escrituras. Si tiene alguna pregunta, hágala ahí, a mí me las hacen llegar y la otra semana podemos empezar con las preguntas que se nos hagan acerca de los métodos, de las formas en las que se puede estar estudiando la palabra de Dios. Bien, vamos a llegar hasta acá. Yo sé que ya el tiempo pasó rapidísimo, pero vamos a llegar hasta acá. ¿Hay alguien que tenga una pregunta así muy importante ahorita y para que la mencione? Ahí está el WhatsApp, 8462-9475. Perfecto. ¿Alguien quiere decirnos algo? Si no, vamos a terminar.